con ustedes acerca de la palabra del Señor. Una pregunta, y quiero que observemos a la proyección en este momento. Escoja la palabra que usted cree que describe mejor la verdadera actitud cristiana hacia las misiones. Allí hay algunas ideas, pero pueden añadir otras cuantas también. Probablemente, y si el Señor nos ha hablado a través de su palabra en este tiempo, nos hemos dado cuenta cómo la palabra misiones, incluso el propio concepto, probablemente revista mucho más de lo que podríamos describir en un solo término. Pero si lo encaustramos, digamos así, si lo metemos en el hecho de la actitud cristiana, esencialmente la actitud cristiana hacia las misiones, ¿qué palabra puede describir mejor esa actitud? ¿Qué opinan? Alguien que me diga alguna palabra que se anime. ¿Cuál de esas o alguna nueva? ¿Otra? Privilegio, amor. ¿Otra más? Conciencia. Buena. Bien interesante esa elección de palabra. ¿Qué otra? Llamado. ¿Qué dices tú? Compasión. Sí, muy bien. Muy interesante. Bueno, ¿por qué escogieron esa? Mediten un momento. Bueno, si es compasión, ¿por qué una actitud de compasión nos debería ser la que se refleja hacia las misiones, particularmente en el estudio que vamos llevando? Que hemos dicho que somos embajadores de Cristo, hemos hablado de que debemos ver con los ojos que ve Jesús, que miraba hacia las multitudes y decía, tiene compasión de ellas. Mediten por un momento. ¿Cuál es entonces la actitud cristiana o la actitud más parecida a la de Cristo? Bueno, ¿qué es lo que motiva? Podríamos preguntarlo de esta manera. ¿Qué es lo que motiva a un misionero a seguir adelante a través de años de dura tarea y poca apreciación por parte de otros? ¿Qué lo motiva? Porque en ese sentido la actitud cristiana tiene mucho que ver. Compasión. Bueno, pues yo voy por compasión. Entonces quiere decir que se compadece de esas personas y va, etcétera, etcétera. Y podemos meditar un momento en eso, ¿no? Si es obediencia, entonces es como quien va obligado por un mandato. Un compromiso. Muy buena palabra, gracia recibida. Entonces a gracia recibida, pues también tendríamos y tenemos una responsabilidad en dar, ¿no? Bueno, ¿qué opinan de esta motivación? Un deseo de compartir los beneficios de la civilización de manera amable y filantrópica con las gentes menos afortunadas. ¿Será suficiente tanque para el misionero quizás? ¿Qué opinan? ¿Por qué sí, por qué no? Bueno, nosotros vivimos muy cómodos y a lo mejor ellos están en situaciones complicadas, sin dudas. Pero la actitud que se asume aquí, más bien, está un poco alejado de la palabra del Señor. Porque sí es cierto que ellos tienen una necesidad física, material, de muchísimas cosas, no es su necesidad más básica o más fundamental, ¿cierto? Así que podríamos ver la segunda. La motivación probablemente sea la confianza puesta en Dios y la satisfacción de obtener su aprobación, la de Dios. ¿Qué opinan de esa? NR, en el examen. Quiero que lo contemplemos desde esta perspectiva, porque si nos fijamos la vista en las personas, en los objetos, no por cosificar a las personas, sino más bien en la función sintáctica, se podría decir, de objeto en el cual se encuentran esas personas, de ser parte de lo que nosotros tenemos para dar y que nos ha sido dado,
que es de hecho la gracia de Dios. Si ponemos nuestros ojos solamente en las personas, nos van a defraudar todo el tiempo. Si hay una motivación válida para hacer muchas cosas en la vida cristiana, entre esas, una fundamental como enseñar la palabra de Dios a otros, la confianza siempre debe estar puesta en Dios. Si Dios nos habla y nos ha dicho precisamente que debemos ir, que debemos enseñar, no podemos esperar incluso 3 millones de manos levantadas, ni siquiera 3,000, ni siquiera 300. Por 3 tampoco nosotros deberíamos poner nuestra confianza en las personas. Si misiones para usted al día de hoy ha sido, es que hay que ir a decirles a esas personas que están muy mal y a lo mejor que tendrían que mejorarse un poco, incluso volverse y encasillarse dentro de una silla de domingo, pues le cuento, esa no es la perspectiva bíblica acerca de las misiones. En primer lugar, debe estar fundamentada entonces en la confianza puesta en Dios. Entonces, ¿cuáles son algunos motivos equivocados para ir al campo misionero? Ya hablamos de las personas, pero ¿y si hablamos de nosotros mismos? ¿Qué tal de buscar un mejor estatus espiritual? Esto, como dice, precisamente está notado ahí, no es más que vanagloria. Porque muchas veces, no sé si anteriormente lo hemos dicho, no sé si ustedes también han sentido esa sensación de cuando que se para aquí el misionero adelante y todo el mundo, wow, esa persona tiene que ser completamente... Dos, tres, 1, 2, 3. Ahora sí nos estamos escuchando correctamente, ¿no? Muy bien. Entonces, como decía, muchas veces pasa que un misionero pasa adelante y la gente tiene la actitud, aunque no lo exprese y no lo diga, de wow, esa persona sin dudas merece aplausos, porque pues está ahí delante, quiere decir que tiene méritos para estar ahí. Y yo a lo mejor quisiera ser como él. Si nosotros incluso llevamos 10, 12, hasta 13 años de hijos de Dios más, este pensamiento también puede surgir. Bueno, yo llevo mucho tiempo, necesito como a lo mejor un mejor estatus en cuanto a lo espiritual. Pues esto es vanagloria, queridos hermanos. Otra motivación incorrecta es ir al campo por una aventura. Sí, se pasa muy chévere. Si se sabe aprovechar ese estilo de vida diferente a lo que nosotros conocemos aquí en nuestra sociedad, estar durmiendo en una hamaca o en un chinchorro, comer comida diferente, aprender a hacer muchas cosas, levantarse temprano, acostarse temprano también. Pues eso es muy chévere. De hecho, si no lo fuera, no habría tanto turismo relacionado con este aspecto. Sin embargo, esta sigue siendo una motivación incorrecta para ir al campo. Porque mamá y papá fueron misioneros o fueron siervos. Esto también es una motivación incorrecta, porque se centra más bien en lo que se espera de mí. Yo también he escuchado personas que se acercan a mí y han dicho, usted va a ser mejor que su papá.
Dios quiera que si Él así lo permite, y ese es mi deseo, poder servir en la congregación de muchísimas maneras. Sin embargo, esa es una responsabilidad que Dios no pone en los hombros de nadie. Dios tiene hijos y no nietos, ni sobrinos. Muy bien. Otra motivación incorrecta sin dudas es por temor a estar mal delante de Dios o querer ganarse unos punticos con Él. Claro, al fin y al cabo yo voy a tener mis coronas, ¿no? Chévere poder colocarle otro rubí a mi corona. Pues esa corona, le recuerdo, si usted lee correctamente la palabra del Señor, así como yo, espero estarla leyendo correctamente, esas coronas van delante de sus pies. De hecho, dice que los ancianos tiraban las coronas delante de Él. No es como que, ay, qué bonito que estoy, adornado. Y le digo la verdad, dudo que sean rubíes. Queridos hermanos, lo importante también es que entendamos cuál es la motivación correcta de las misiones, de que todo esto no haya sido en vano, de decir, qué chévere ir por allá. Otra complicación en la motivación fuese la de escapar de problemas o situaciones. Mis situaciones hoy por hoy no son muy buenas, no son tan chéveres. Entonces me gustaría como cambiar de ambiente a ver si es que allá pues de pronto me va mejor que aquí, por lo menos. Hermanos, no. Dios también ocupa del llamado para que nosotros en realidad estemos antes capacitados para llevar el evangelio a los pueblos menos alcanzados. Quiere decir que si todas estas motivaciones son incorrectas, ¿a dónde nos tenemos que remitir para entender qué es o cuál es la motivación correcta de ir al campo misionero? ¿Dónde? A la palabra de Dios. Entonces les invito, vayamos a la palabra de Dios, a la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, y vamos a encontrar los versículos para estudiar en esta mañana, entre el versículo 11 al versículo 21. Padre Celestial, gracias por concedernos la posibilidad de tener vida y salud en esta mañana ya tarde. Gracias porque nos permites acercarnos a tu palabra y entender que el deseo ardiente que hay en tu corazón, porque las almas lleguen al arrepentimiento, porque los seres humanos se salven, porque los seres humanos nos acojamos a la salvación que tú ofreces, pues es real y nos lo quieres transmitir a nosotros. Ayúdanos a encontrar la motivación correcta en tu palabra. Enséñanos, por favor. Toma mis palabras para que sean utilizadas o usadas por ti, si así te parece bien. Bien, segunda a los Corintios, capítulo 5, versículos 11 al 21. Vamos a verlos de manera detallada. Sin embargo, en primer lugar quiero que los leamos, porque es hermoso leer la palabra del Señor. Por tanto, como sabemos lo que es temer al Señor, tratamos de persuadir a todos, aunque para Dios es evidente lo que somos, y espero que también lo sea para la conciencia de ustedes. No buscamos el recomendarnos otra vez a ustedes, sino que les damos una oportunidad de sentirse orgullosos de nosotros, para que tengan con qué responder a los que se dejan llevar por las apariencias y no por lo que hay dentro del corazón. Si estamos locos, es por Dios. Y si estamos cuerdos, es por ustedes. El amor de Cristo nos obliga porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esa manera, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo,
no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. También tenemos los versículos 1 y 2 del capítulo 6, complementarios. Nosotros, colaboradores de Dios, les rogamos que no reciban su gracia en vano, porque Él dice, en el momento propicio te escuché, y en el día de salvación te ayudé. Les digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de la salvación. Teniendo entonces este pasaje, quiero que analicemos bien, en mente, pensando muy bien en la motivación para ir al campo, pensemos muy bien qué es lo que Dios quiere de nosotros o quiere de aquellos que extienden, que trabajan en la extensión de su evangelio. Son pasajes que se van a relacionar y que nos van a ayudar a entender. Pero nosotros sabemos que no podemos tomar la Biblia fuera de contexto. Debemos revisar siempre la Escritura dentro de su contexto. Ya que estamos muy cerca también del primer capítulo, apenas vamos en el 5. Usted dirá, ¡ush! Muchos capítulos. Si nos sentamos a leerlo, creo que no ocupamos más de 20 minutos. Leerlos y entenderlos, cosa que les invito y les animo a hacer siempre. Los capítulos 1 al 5 nos han hablado hasta este momento que en este mundo debemos, como hijos de Dios, esperar las aflicciones y las dificultades por causa del nombre de Dios. Sin duda, si sufrimos por nuestra terquedad, pues allá nosotros. Sin embargo, nosotros debemos esperarlo, no tenerlo como extraño cuando pasemos por aflicciones y por dificultades por causa del nombre de Dios. Tanto así que si no la recibimos, que si pasamos demasiado tiempo demasiado cómodos, deberíamos alarmarnos. Nosotros podríamos no estar en contra de este mundo, si es así, y por ende entonces estar en contra de Dios. Porque si vamos con la corriente, pues para donde va la corriente uno va tranquilo, no necesita hacer esfuerzo. Sin duda hay una corriente de este siglo que está en contra de Dios. Y nosotros, si estamos a favor de Dios, nuestro llamado, sin dudas, es el de pelear en contra de la corriente. Por eso Santiago utiliza la palabra resistir y persistir, como un soldado que está listo pronto. Perfecto. En medio de nuestras luchas en este mundo, entonces, compartir el sufrimiento de Cristo es algo habitual. Y nosotros hemos sido consolados con ese consuelo que proviene de Dios. No estamos solos. Ahora nosotros estamos, una vez sido consolados, capacitados para consolar a otros también, no basados en nuestra habilidad, sino en aquella habilidad que proviene de Dios, como dice el capítulo 1 y el versículo 12. Para nosotros, el motivo de satisfacción es el testimonio de nuestra conciencia. Nos hemos comportado en el mundo y especialmente entre ustedes, dice Pablo, con la santidad y sinceridad que vienen de Dios. Nuestra conducta no se ha ajustado a la sabiduría humana, sino a la gracia de Dios. Pablo entonces habla de los corintios como su carta de recomendación, como la garantía y el fruto del trabajo que ha realizado. Esto contrasta con la mirada materialista de este mundo. Para Dios los progresos se miden en personas y no en dinero o en ganancias materiales. El fin del discípulo no es tener millones de seguidores sin compromiso ni crecimiento. El discipulado bíblico prefiere trabajar con 12 o aún con 3 que son fieles y que luego además son enviados como discipuladores, que llevan a cabo la obra que también hace el discipulador. Sin embargo, la palabra de Dios, el Evangelio, es el tesoro, y nosotros somos solamente contenedores, simples contenedores, unos que de hecho no son adecuados para presentar ese grandioso tesoro. Somos como vasijas de barro.
Pero esto es parte del plan del Señor. Él quiere que sepamos que se trata de su gracia y no de nuestro talento. Sin embargo, la palabra de Dios es efectiva y además nunca es inofensiva. Nunca te deja igual a como estabas antes. Cuando escuchas el mensaje de la palabra de Dios, como dice el versículo 16 del capítulo 2, somos olor de muerte para los incrédulos. ¿Han sentido el hedor de la putrefacción? Yo creo que sí. Más aún cuando es precisamente de un cadáver. Eso huele terrible. Dice Dios que como hijos suyos, nosotros deberíamos presentarnos y ser ante el mundo como olor de muerte. Porque suena a juicio, sin dudas, la predicación del Evangelio, incluso nuestras propias vidas. Pero aroma de vida para aquellos que son hijos de Dios. Y si no, ¿qué hacen ustedes aquí un domingo a las 10 de la mañana? Estarían en otro lado. Yo sospecho que la unidad también que tenemos en Cristo nos alienta cada domingo. Pues, queridos hermanos, el antiguo pacto sin dudas era glorioso, lo que Dios nos cuenta en el Antiguo Testamento. Esto también lo dicen los capítulos 1 al 5. Sin embargo, la gloria de este nuevo pacto hace parecer opaco al antiguo pacto, lo que sucedía con Israel. Y ahora lo que sucede con nosotros es glorioso, tanto así que hace parecer que el anterior no lo era tanto. Sin embargo, quien no conoce y por ende no acepta este nuevo pacto es como quien tiene un velo en la cara, como quien está tapado, quien está cegado y que no puede ver la luz del Evangelio. No pasa así con nosotros ahora que somos sus hijos. El Espíritu Santo nos recuerda el testimonio de Jesús y lo hace en los momentos en los cuales necesitamos de su ejemplo y además de sus enseñanzas. Todo esto esto es condensado de todo lo que aparece en los capítulos anteriores, les recuerdo. Con esto en mente, por eso tiene sentido que nosotros soportemos hoy día con paciencia las aflicciones y además las dificultades que este mundo constantemente nos plantea por causa de Cristo. Tiene sentido que lo pasemos. El trabajo en el Señor nunca es en vano, porque la palabra de Dios es poderosa y produce vida en el que la recibe, como la semilla sembrada. Nuestros cuerpos, sometidos al proceso de la muerte, producirán vida por la gracia de Dios en aquellos que Dios pone en nuestro camino para que les contemos acerca de las buenas nuevas de salvación. Pero insisto, se trata del tesoro que nosotros ahora contenemos, que es su palabra, y nosotros simplemente somos vasijas de barro. Pero si tenemos ese tesoro, pues no es para guardarlo, sino para darlo. En esa labor no existe ningún sacrificio que sea demasiado grande, comparado a lo que Dios nos prepara a aquellos que le amamos. Dios ha prometido cosas que ojo no ha visto y que no han ni siquiera subido a la imaginación del ser humano, para aquellos a quienes le aman. Por eso ningún sacrificio es demasiado. De hecho, para nosotros es más placentero, y si no lo es, pues debería serlo, pensar en la vida fuera de este mundo. Estaremos compartiendo con Dios cara a cara, fuera de este mundo. Estaremos habitando en su presencia. Salir entonces de esta tienda o de esta casa temporal, que es nuestro cuerpo, y ser glorificados para habitar en el cuerpo regenerado por Él, debería ser algo que nos llene de gozo y que nos llene de ansias. Estaremos con Él, ya en otro estado. Los apóstoles de Jesús no alardeaban de su grandísimo progreso económico aquí en la tierra, puesto que no poseían muchísimas riquezas materiales. Esto era contrario o es contrario a la enseñanza y a la condición de los fariseos y de otros grupos religiosos de la época, pero también es contrario a la malintencionada predicación actual de la prosperidad material como esencia del Evangelio. No me malentienda, no es que Dios quiere que usted sea pobre económicamente hablando o que tenga pocas riquezas materiales. Si Dios le ha concedido
poco o mucho, debería dar gracias a Dios. Esa es la condición en la que nosotros habitamos aquí. Ir para abajo o ir para arriba en ese sistema de sociedad tampoco debería ser algo que nosotros asociemos, como lo hacían sí los fariseos en este tiempo, con más bendiciones de parte de Dios o menos bendiciones de parte de Dios, sino que lo cierto es que hay oportunidades, sea cual fuese nuestra situación particular. Dios obra en medio de estas situaciones. Nosotros entonces vemos en los apóstoles que ellos no eran grandes asalariados, no tenían tampoco muchísimas propiedades, no tenían hartísimas ganancias. De hecho, no lo usaban para alardear, no estaba. Al contrario, nosotros observamos cuán grande gozo y cuán gratitud, cuál era la gratitud a Dios que mostraban estos discípulos, quienes aún encadenados, como Pablo y Silas, podían cantar alabanzas a Dios y cuando se encontraban en medio de situaciones adversas, seguían adorando, reconociendo que estas situaciones eran la garantía de su labor para aquel que se identifica para nosotros como el varón de dolores y quien los había comisionado. Es un privilegio cargar nosotros en esta vida y en este momento en nuestro cuerpo los sufrimientos por Cristo, por causa de Cristo, porque ellos al fin y al cabo estaban encadenados por causa de Cristo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, los versículos 3 al 5 nos dicen: por nuestra parte, a nadie damos motivo alguno de tropiezo, para que no se desacredite nuestro servicio. Más bien, en todo y con mucha paciencia, nos acreditamos como servidores de Dios, en sufrimientos, privaciones y angustias, en azotes, cárceles y tumultos, en trabajos pesados, desvelos y hambre. Estas serían las palabras de muchos de aquellos que dicen ser profetas y enviados de Dios en nuestra sociedad. No. Si la cárcel precisamente es un lugar de deshonor, también para nuestra cultura. Así que la predicación de los fariseos en ese momento, de que ellos tenían mucho porque obedecían mucho a Dios, y la actual, que se predica el evangelio de que si usted no está prosperando es porque tiene una maldición de Dios. Traiga plata para que yo se la quite. Eso es lo que le dicen básicamente en muchas iglesias. Pero ¿cuál es el ejemplo de los apóstoles? Ellos no tenían grandes ganancias. No hablaban constantemente del progreso económico como esencia de la comprobación de que Dios los había mandado, sino que ellos se reconocían a sí mismos como enviados por aquel que es el varón de dolores, quien experimentó el sufrimiento de muchas maneras, pero que lo hizo por obedecer la voluntad de Dios. Este evangelio hoy día, sin dudas, es impopular, porque nadie está buscando eso para sí mismo. No es algo lógico, en otras palabras, pero este es el evangelio verdadero. El de los sufrimientos, el de despojarse cada vez más a sí mismo para dárselo a Dios y no a aquellos que dicen ser siervos de Dios. No le estoy diciendo que agarre todo su dinero y se lo dé al primer mendigo que encuentre. No estoy diciendo que venda todo lo que tiene y luego lo done por caridad. No, Dios nos llama a ser astutos. Pues Cristo mismo vivió una vida de sacrificio y nuestro grandísimo privilegio el día de hoy es el de imitar su andar. No hay cosa que hagamos que supere lo que Cristo ya hizo por nosotros. Nunca vamos a dar de más, nunca vamos a sacrificar de más. Él dio su vida por nosotros, para que nosotros tengamos acceso gratuito al Padre. Como lo dijimos también en enseñanzas pasadas, la salvación se ofrece de manera gratuita. No quiere decir que sea barata, porque costó la vida al Señor Jesucristo. Entonces dar nuestra vida por Él jamás será demasiado. Su amor nos constriñe. ¿Qué querrá decir eso de que su amor nos constriñe? Pues es donde nos vamos a adentrar en este momento. Versículo 11, les invito a que comencemos leyendo en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 11.
Por tanto, como sabemos lo que es temer al Señor, tratamos de persuadir a todos, aunque para Dios es evidente lo que somos, y espero que también lo sea para la conciencia de ustedes. Este versículo 11 nos habla de persuadir. Aquel que persuade o que pretende hacerlo necesita argumentos que lo soporten, porque si no, ¿con qué persuadiría? Sea argumentos en su propio carácter o en lo que dice. Para persuadir se necesita una consecuencia y una serie de argumentos. Sin embargo, dice el apóstol, Dios nos conoce y sabe quiénes somos, así como sabía quiénes eran los apóstoles. En otras palabras, persuadimos a los hombres, no necesitamos persuadir a Dios, porque Dios sabe quiénes somos. Aquí hay algo que me gustaría destacar y dice persuadir, no engañar, porque engañar es diferente a persuadir. Yo puedo persuadir a alguien para que crea lo que yo creo y si es verdad no es mentira. Entonces no se trata de engañar, no hay que engañar. Es importante ver cómo presentamos entonces el Evangelio. Muy bien, versículo 12 nos dice, no buscamos el recomendarnos otra vez a ustedes, sino que les damos una oportunidad de sentirse orgullosos de nosotros, para que tengan con qué responder a los que se dejan llevar por las apariencias y no por lo que hay dentro del corazón. Pablo aquí está aclarando que no está tratando de persuadir una vez más a los corintios con esto que dice, o a nosotros. Por extensión, no es que el apóstol esté tratando e insistiendo de decir, no, créanme que yo sí soy apóstol. No, da la oportunidad de que los corintios y nosotros, hoy por extensión, seamos afirmados en aquello que los apóstoles han dicho y han enseñado, porque es la palabra de Dios, incluso al punto de sentirnos orgullosos por sus figuras y por sus formas, pero primero en el nombre del Señor Jesucristo. El versículo 13 dice, si estamos locos es por Dios. Y si estamos cuerdos, es por ustedes. Qué extraño, ¿no? Estar locos por Dios. Pues estamos locos, en un sentido, para esta sociedad actual, por causa de aceptar y seguir la verdad de Dios. Se lo acabo de decir y le pongo el mismo ejemplo. ¿Qué hace usted si no un domingo, donde podría estar durmiendo y comiendo decente, hoy día domingo a las 10 de la mañana? Si estamos aquí, entonces, no es porque sea vacío aquello que seguimos, sino porque sabemos que tiene contenido. Sin embargo, el mundo no lo entiende, no lo conoce, no lo ha experimentado. Por eso, somos muchas veces tratados como locos, o como raros, o como proselitistas. Pretender que tenemos alguna intención de engañar a los demás. Por eso, locos. Pero dice cuerdos. Cuerdos, entonces, llenos de cordura para aquellos a quienes tratamos de persuadir. Porque en cuanto al conocimiento, nadie se convence por aquello que le parece una locura en sí mismo. Nadie dice, yo voy a creer eso porque es una locura. Se necesita cierto grado de conciencia, por lo menos, para aceptar lo que se dice. Esto es algo obvio. Pasa similar a la palabra del Señor, sin embargo los argumentos no son los mismos. Aquello que es cuerdo y que tiene sentido, pues de allí que los apóstoles pretendieran ganar la confianza de aquellos a quienes quisieran persuadir. Por eso nosotros, en la labor del evangelismo, también estamos llamados, en un sentido, a sonar cuerdo para aquellos a quienes enseñamos. La Biblia nos enseña que debemos ser astutos, insisto. Por eso enseñar lo que dice la palabra del Señor, pero ganándose el derecho a ser acreditados o a tener realmente una garantía de que nuestras palabras son ciertas, que puede ser precisamente en nuestra vida misma, debería serlo. El versículo 14 dice, el amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. ¿Qué es esto de que nos obliga? La palabra de Dios traducida en Reina Valera, nos habla de ser constreñidos. Es una palabra que no utilizamos muy seguido, al menos en ese sentido, pero que es una palabra del español. Gracias a Dios por la riqueza de nuestro idioma, de nuestra lengua, y que permite a veces esta especificidad de palabras. ¿Qué es la constricción? ¿Qué es constreñir? Pues el amor de Cristo dice que nos constriñe.
la palabra que ha sido tomada, que ha sido traducida del griego, literalmente traduce algo como apretar, como quien aprieta, ¿sí? No se puede decir apretación, pero algo así como una especie de apretación, como utilizando el recurso de nuestra lengua. Según el Diccionario de la Lengua Española, la RAE, constreñir traduce para nosotros obligar, precisar, compeler por fuerza a alguien a que haga y ejecute algo. En ese sentido, ser presionado o hacer algún tipo de apretación. Sí, es que es curiosa esa palabra. Por su traducción literal, somos presionados para hacer algo. Ser presionado para hacer algo, ser obligado. Podemos decir que constreñir connota ser empujado, ser impulsado, ser motivado fuertemente, prácticamente al nivel de ser obligado. Sentir una obligación a nivel incluso también moral, a veces hasta física, un poco más de manera pues cognitiva en ese aspecto. La palabra nos dice entonces que es el amor de Dios el que nos constriñe. En otras palabras, es el amor de Dios el que nos debería, es el amor de Dios el que nos motiva. Porque si no es el amor de Dios, si pensamos en los hombres, estaremos defraudados. El amor de Cristo nos obliga. Quien experimenta su amor es obligado. Esto, en otras palabras, es una implicación. Usted no tiene que forzar nada. Esta es una de las garantías de su propia vida de que usted ha experimentado el amor de Dios. Que se sienta obligado por el amor de Dios. Si usted no se siente obligado por el amor de Dios, revise su relación personal con el Señor Jesucristo. Y no lo estoy amenazando. Se lo digo de la manera más objetiva que puedo. Es tan bonito el amor de Dios. Sí, a veces se predica en exceso acerca del amor de Dios, pero cuidemos de no predicarlo tampoco. No hay que predicar tampoco muy estrictamente lo necesario. Sí, Dios nos amó y ahora doctrina. No me malentienda, la doctrina es hermosa. Y la doctrina al fin y al cabo nos permite ser afirmados, porque la doctrina nos va a llevar, o nos debería llevar, a la palabra de Dios. Si no lo hace es vacío, eso sí, deséchelo. Pero cuando nos acercamos a la palabra de Dios, por donde usted agarre la Biblia, es una carta de amor. Si ese amor que para nosotros fue depositado a través del Espíritu Santo derramado en nuestros corazones, no lo empuja a que otros también conozcan acerca de Dios, revise. Por favor, revise cuál es la situación. Probablemente no estamos valorando el amor de Dios como corresponde. ¿Se acuerda lo que éramos en el mundo? ¿Se acuerda que allá las condiciones eran otras? ¿Se acuerda que no teníamos ni ganas de vivir? Hoy tenemos un propósito y es la gloria de Dios. Uno murió por todos, según este versículo. La identificación como creyentes, obrada por el Espíritu Santo, es el bautismo en su cuerpo, por ende en su muerte y en su resurrección. El bautismo en agua es solamente un símbolo de esto. Estos bautismos que gracias a Dios pudimos tener hace poco, simbolizan precisamente eso, que el Espíritu Santo ya nos ha sumergido, nos ha identificado plenamente en el cuerpo de Cristo. Quiere decir que su muerte, pero también su resurrección, su vida perfecta, sus bendiciones, su carácter, su posición nos pertenecen. No habría otra manera. Por eso el Padre nos ve tan santos como es Cristo. Miren el versículo 15. Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Si usted vive, si tiene la vida eterna en este momento, pues usted es obligado por el amor de Dios a vivir por Él. A vivir por Él. Versículo 16. Así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos, aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, pues ya no lo conocemos así. ¿Qué quiere decir esto? La vida de Cristo es una realidad para nosotros.
Por eso ya no pensamos de Él como lo hacíamos antes. No ocupamos de argumentos humanos, no los necesitamos. Ahora lo hacemos desde una nueva identidad, desde una perspectiva muchísimo más personal, entre otras. Sí, el Jesús histórico está muy bien, no me malentienda. Los hechos del Señor Jesucristo por sí mismos no lo van a salvar. Si no aceptamos lo que Jesús hizo por nosotros, si el Espíritu Santo no nos llega, nos toca la puerta y nos dice, el testimonio de Jesús es cierto, entonces ahí es cuando Él obra la salvación para nosotros. Si nosotros tenemos por cultura general la vida de Jesús por allá lejos, pues ese no es un Dios que nos obligue con su amor a enseñar la palabra de Dios a otros, sin ninguna duda. Continuemos. Versículo 17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. ¿Puede usted afirmar esto en su propia vida junto conmigo? ¿En realidad es una nueva creación? ¿En realidad usted es nuevo? Lo que vimos nosotros hace unos domingos, fueron 2 domingos creo, los testimonios, 3 domingos, los testimonios de las personas que se pararon aquí enfrente y dijeron, yo me quiero bautizar, no fue, yo creo que sí, me parece como chévere esto que se hace aquí, entonces me voy a bautizar. Ha sido una nueva vida, ha sido un cambio repentino, ha sido toda una experiencia personal para ellos. Se los aseguro, esos no son los argumentos de un Jesús histórico, o no únicamente. Por eso dice el apóstol, ya no lo conocemos como lo conocíamos antes, y ahora somos una nueva creación. La carne ya no nos domina. Todos esos deseos a los cuales estamos desenfrenados por ofrecer, o lo hacíamos, ofrecer ese culto a todos esos deseos pecaminosos, pues ahora nosotros, el Espíritu Santo toca nuestra puerta y dice, no es eso lo que le gusta a Dios. Somos nueva creación en ese aspecto también. Ya no somos enemigos de Dios. Ahora somos sus hijos. No somos más sus enemigos, ahora nos ha adoptado. Las cosas del pasado son pasadas. Nuestro presente es nuevo. Somos nuevas criaturas en realidad. Versículo 18 dice, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y quiero que hagamos un análisis de lo que estas palabras significan, porque aquí se nos plantea una causa y hay 2 efectos. ¿La causa cuál es? Cristo nos reconcilió consigo mismo. Esto es una realidad. Cristo nos ha reconciliado consigo mismo. ¿Cuáles son las implicaciones o cuáles son los efectos? Que somos nuevas criaturas. En primer lugar, somos nuevas criaturas porque Cristo nos reconcilió consigo mismo, no porque nosotros seamos muy buenos. Y el otro efecto es que a nosotros ahora nos ha sido dado el ministerio de la reconciliación. En consecuencia de que Cristo nos reconcilió consigo mismo, nos ha dado el ministerio de la reconciliación. No solamente a los misioneros, a la iglesia. Nosotros que somos su cuerpo, ahora que hacemos parte del ministerio, ahora que hacemos parte de Cristo, hacemos parte del ministerio de la reconciliación. Todos nosotros juntos. Por eso aquí destacamos 2 efectos. Versículo 19 dice, esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Esto es, en otras palabras, la explicación de lo anterior. Entonces, hagamos un análisis gramatical de estas palabras que tenemos aquí. ¿Quién es el sujeto? Dios. En esencia, Dios. ¿Quién obra? En otras palabras, ¿quién hizo qué? Dios. Ahora, ¿qué hizo? Él hizo que estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Reconciliar al mundo consigo mismo. Esto es iniciativa de Dios, no iniciativa nuestra.
No es que nos estemos organizando nosotros aquí para decir, hey, es una buena idea que nosotros lo hagamos, ¿no? No, Dios en esencia lo hizo con nosotros. Ahora es quien nos manda a hacerlo, lo vamos a ver. Ahora, aquí hay un modo y dice Dios en Cristo. Y es en Cristo. Y solamente en Cristo. ¿Qué quiere decir? En otras palabras, Dios, con base en lo que hizo Cristo, porque sin Él no hay nada, con base en lo que hizo Cristo, reconcilia al mundo consigo mismo. ¿Cómo hace eso de reconciliar al mundo consigo mismo? No tomando en cuenta los pecados del mundo, porque Cristo cargó la maldad nuestra. Por eso nosotros, cuando nos acercamos al Señor, lo hicimos en arrepentimiento. No es sentirse mal, el arrepentimiento es cambiar de dirección. Nos hemos acercado al Señor Jesús, le hemos dicho, nuestra maldad es muy grande. Lo que mejor sabemos hacer es pecar, pero con base en lo que Cristo hizo, Él ha pagado lo que nosotros teníamos que pagar, y era su propia vida. La paga del pecado es la muerte, la condenación eterna, estar separado de Dios, que podría ser peor que eso. Ahora hay otra manera, está reconciliando Dios al mundo consigo mismo, encargando a sus hijos el mensaje de la reconciliación. Esa es la manera en la cual lo hace. Porque Dios en otro tiempo, la palabra del Señor lo dice, utilizó de profetas, utilizó incluso una mano que salió y escribió en la pared. Él puede hacer todas esas cosas. Tiene propósitos más grandes. Nos permite el privilegio de participar del ministerio de la reconciliación. El versículo 20. Así que somos... ¿Cuál es la palabra? Así que somos... Hemos traído todo este contexto hasta aquí. Lo que aquí nos dice es, como todo lo anterior, así que somos embajadores. No por implicación, un embajador nunca va comisionado por sí mismo, sino por alguien más, ¿no? Así que somos embajadores de Cristo. Como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo, les rogamos que se reconcilien con Dios. El plan de Dios es que nosotros seamos sus embajadores. ¿Dios ha hecho cosas grandes por nosotros? ¿Pregunta? Uy. ¿Dios ha hecho cosas grandes por nosotros? ¿En serio? Bueno. ¿No se siente obligado? Ok. Bien, el amor de Dios lo persuade entonces a usted para que cuente acerca de las buenas nuevas de Dios. Hermanos, esto es una bendición para nosotros. Es el plan de Dios. Si Dios no ha trabajado en usted, pase por alto mis palabras, básicamente. Es porque estamos aquí. Que podemos entonces tener ánimo y decir, ¿sabes? Lo que pasó conmigo un día, yo también quiero que pase con alguien más. Sí, hermano, sí. Nos acercamos es con base en lo que la palabra del Señor dice. Sí. Y es lo que Él dice, así como lo dice, y es así como deberíamos hacerlo. Pero, hermanos, no nos engañemos a nosotros mismos. Si no es una realidad para nosotros, ¿qué podríamos enseñar de bueno a los demás? Ahí sí le cuento, si usted no ha experimentado nada nuevo y trata de persuadir a alguien más, ahí sí lo está engañando. Pero persuadimos a los hombres por lo que Dios ha hecho en primera instancia con nosotros. Nosotros somos sus embajadores. ¿Qué hace o cuál es la labor de un embajador? Sí. Muy bueno, excelente, esa es la palabra, representar en todo sentido. No solamente lo que dice, que sí, que obviamente trae mensajes. Para nosotros es el mensaje de la reconciliación. Pero un embajador es representante de un reino
que ahora lo metemos aquí, por ende, el reino de Dios. Nosotros somos embajadores del reino de Dios con el mensaje de la reconciliación. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Nosotros estamos llamados a ser embajadores 100%. Representar a Dios con lo que decimos, pero también con nuestra vida. Esos pueden ser los argumentos más fuertes para persuadir a las personas. Es su palabra la que da vida a los seres humanos. Eso es, digámoslo así, definitivo. Son las palabras de Dios, es la propia palabra de Dios la que convence al mundo. El Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, tiene ese ministerio de convencer a los hombres. Pero nosotros somos sus representantes. Y como no es nuestra palabra, llevamos ese tesoro. Y como garantía de que es verdad, tenemos nuestro testimonio. ¿Qué dice el versículo 21? Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Así que nosotros, que somos embajadores, que somos representantes, hemos sido enviados, sin ninguna duda. ¿Sabe cuál es la palabra enviados en la Biblia? Es la palabra apóstol. Somos apóstoles, lo habíamos dicho en sesiones anteriores. Somos apóstoles, somos enviados como representantes del reino de Dios. Nos dice entonces aquí la palabra por ende, que esta es nuestra actitud. Que la decisión y la intensidad de nuestra labor se encuentra implícita en la palabra rogar. Ruego no es lo mismo que una solicitud o una petición, aunque sean en parte similares. Dios es quien exhorta, eso lo dice la palabra de Dios, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. Y es el hombre el que ruega y dice: les rogamos en nombre de Cristo que se reconcilien con Dios. Esa es la actitud que debe tener el embajador, la de ruego. Aferrarnos a ellos y decir, como dijo alguna persona, y le cito, aferrándonos a sus piernas, agarrándolos y diciéndoles, van para un abismo. En serio, hay una condenación eterna. Es que son teorías, es que no, es que, vale, el mundo tiene muchísimos argumentos para deshacerse de la palabra de Dios. En esencia, si usted se da cuenta, todos esos argumentos se tratan de decir que la moral no existe, porque si no hay moral, pues no hay pecado. Pero le cuento una cosa, si hay moral es porque Dios existe, y ese es el argumento fundamental. Si nosotros decimos que existe el bien y el mal, debe haber un regente, ¿o no? ¿Y quién es ese regente? La palabra nos enseña que este mundo, y que de hecho su ley es una expresión de su carácter. Él se está dando a conocer a nosotros por medio del mundo y por medio de su carácter. El Señor Jesucristo, como dice el versículo 21, es el sacrificio aceptable como pago por el pecado de los hombres ante Dios. Él es el sacrificio perfecto. El Señor Jesús recibió el castigo que merecía la humanidad, que merecíamos nosotros. Y entonces es Dios quien trató a Jesús como si fuera un pecador. Y quiero ser preciso, no que Jesús sea pecador, sino que la paga del pecado es la muerte. Alguien debía pagar por ese pecado. Nosotros mismos, al fin y al cabo, el que comete el pecado es quien recibe la condenación. Dice la palabra, Cristo no vino a condenar al mundo, sino que todo aquel que no cree en Él, pues ya está condenado. Pero Cristo recibió en sí mismo el sacrificio por nuestros pecados. Dios entonces, Dios el Padre, trató a Jesús, que es Dios el Hijo, como pecador. Jesús no cometió ningún pecado y por eso podía pagar por los pecados de otros. Hemos sido declarados justos. ¿Qué es eso de ser declarados justos? Y es la palabra que nosotros entendemos como justificados, que es que el gran juez
dio un martillazo y dijo, usted es inocente. ¿Cómo podríamos ser inocentes con la cantidad de transgresiones al Padre que hemos hecho si no fuera por la sangre del Señor Jesucristo? Él, quien es el sacrificio perfecto por nuestras vidas. Ese es el Evangelio. Nosotros somos en este momento ahora, como hijos de Dios, tan justos como el Señor Jesús, de manera posicional, como el Señor Jesús lo es, y nosotros lo somos, no en la práctica, sino de manera posicional. No le debemos nada al Padre. Tenemos la posibilidad de estar en su habitación, de estar con Él. Por eso anhelamos estar entonces con Él. Finalmente, los versículos 6, del 6, 1 y 2 dicen, nosotros los colaboradores de Dios les rogamos que no reciban su gracia en vano. Y este es el llamado que hace para todos nosotros. No recibamos la gracia de Dios en vano. Se puede, en otras palabras. Por eso la recomendación de decir que no sea en vano. ¿Acaso es en vano todo lo que Dios ha hecho por nosotros? Y el silencio es sepulcral. ¿Acaso es en vano todo lo que Dios ha hecho por nosotros? ¿Para ustedes ha sido en vano? No es en vano. ¿Qué quiere decir en vano? No ha sido vacío. Todo lo contrario. Entonces, Él dice, en el momento propicio te escuché, en el día de la salvación te ayudé. Les digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día en el que Dios todavía está reconciliando consigo mismo a las personas. El día de mañana llegará un momento en el que ya no será así. Esto tiene que llamarnos la atención. Nosotros estaremos gozando, comiendo de la comida celestial, partiendo la cena con el Señor Jesús, disfrutando. Pero ¿y los que no? El corazón de Dios siente una grandísima compasión por los que lo han rechazado. Si nosotros tenemos el corazón de Dios cada vez más, empezaremos a sentir su compasión. Colaboradores de Dios. Vaya palabra más curiosa. Somos colaboradores de Dios. Porque, en otras palabras, ¿cómo podríamos nosotros colaborarle con qué a Dios? No necesita ni que le limpiemos los zapatos. Es espíritu. ¿Qué podemos hacer por Dios? Absolutamente nada. Pero la Biblia nos llama colaboradores de Dios. ¿Por qué? Bueno, pues porque trabajamos en su empresa. En el sentido más literal de esa palabra, y no tanto en el sentido del sistema económico, o bueno, el sistema social en el que vivimos más que. La empresa de Dios, su grandísimo proyecto, es que llevemos a cabo la representación delante de los hombres con el mensaje de la reconciliación. Por eso trabajamos en su empresa. Por eso trabajamos en sus proyectos y, en otras palabras, trabajamos también para Él. Nosotros que hemos recibido su gracia, podemos dar gracia. Alguien dijo, la motivación es la gracia de Dios. Y si no fuera así, ¿cómo? Porque nadie puede dar de lo que no tiene. Hoy es el día de la salvación. En otras palabras, es el momento propicio. Es el momento propicio para la salvación. Aprovechemos como hijos de Dios el momento propicio de salvación que nosotros tenemos. Te pido, please, que me actives otra vez las diapositivas. Muchas gracias. Y entonces, con respecto a lo que nosotros podemos decir de la palabra de Dios y de lo que nos enseña, es que podemos hablar de la fuerte constricción del discípulo de Cristo. Esta palabra, como ya la vimos, esta constricción que nos aprieta, que nos empuja, que nos motiva, que nos impulsa. Leyendo los pasajes anteriores, decimos que somos motivados por el temor del Señor. Por eso persuadimos a los hombres. Además, no me funciona. Si quieres darle siguiente, eso. Buscar la gloria de Dios. Somos motivados para buscar la gloria de Dios. De hecho, no lo hacemos para nuestra propia gloria, por eso no nos recomendamos a nosotros mismos. Excelente.
Siguiente. Somos motivados y constreñidos por el amor de Cristo en 3 partes. Por lo que Él ha hecho por nosotros, que esa es nuestra garantía también delante de los hombres. Siguiente. Por lo que somos en Cristo y además por el ministerio que Él mismo nos dio. El ministerio de reconciliación que nosotros estamos llamados porque somos sus embajadores. Bien, siguiente. Pongámosle atención a esta frase que tenemos aquí. El más obligante motivo para la expresión del deseo misionero es el inevitable resultado de permitir al Señor Jesucristo controlar nuestras vidas. Siguiente. Es una de las evidencias seguras de la nueva vida. La actividad misionera es entonces la expresión natural de una vida cristiana normal. Y por normal nos referimos a cómo debe ser, o como es la norma, digámoslo así, esencialmente. Porque la falta de interés en misiones es una evidencia sin lugar de dudas de una vida cristiana normal. Esta es una frase de Paul Cully en su libro. ¿Por qué hay tanta falta de interés entonces en misiones hoy día? Pues analicemos algunos motivos. Por falta de discipulado. Porque definitivamente no podemos coger un cursito bíblico y decirle, estamos haciendo discipulado. El discipulado es muchísimo más que un curso bíblico. Estos cursos que nosotros tenemos, que se llaman, que nosotros les decimos cursos de discipulado, son más bien cursos para el discipulado. Pero el discipulado es lo que hizo Jesús, tener discípulos. Otra razón por la que hay falta de interés es por la falta de entendimiento. Por eso nosotros tenemos que conocer cuál es nuestra labor en las misiones. Además, por falta de convicción. Porque hay quien predica que si se van a salvar y ya. Entonces no hagamos nada. La palabra del Señor nos invita a predicar. Además, por falta de visión. Esta es una de las 3 cosas más importantes que los creyentes hacemos. Alabar a Dios, edificar a los hermanos, extender el Evangelio. Es fundamental. Otra carencia es la falta de identificarse con Cristo. Si nosotros nos reconocemos como hijos de Dios y queremos imitarlo, Él es el primer misionero en importancia. Él es el misionero ideal. Jesucristo vino y se puso chancletas humanas. ¿Entiende eso? Es Dios. No necesita chancletas. Vino para darnos el mensaje y ponerlo en palabras que nosotros entendiéramos. Además, también es culpa nuestra por no prender el fuego. Porque si no avivamos en nosotros esa obligación de enseñar a otros del Evangelio, ¿cómo podríamos transmitirlo a otros? No damos de lo que no tenemos. No hay manera. Entonces, ¿cómo combatimos la ignorancia, los prejuicios y la indiferencia para desarrollar visión misionera donde no la hay? Dijimos que visión misionera es ver al mundo a través de los ojos de Dios. En primer lugar, discipulando y enseñando. Llevando a cabo que las personas conozcan el ministerio del discipulado del Señor Jesús y cómo éste se debe extender. Además, abriendo el entendimiento. Esto es a través de enseñar quiénes somos en Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Porque esa también es nuestra carta de presentación. Lo que Dios ha hecho por nosotros. Debemos ser modelos, debemos ser instrumentos que estén a disposición de Cristo para ser usados por Él. Además, nosotros también, en los momentos y en los campos donde haya deficiencia, donde no esté adorándose el nombre de Dios, nosotros deberíamos ir y también llevar el Evangelio a otros en estos campos, también por medio de enviar, que es también algo que hemos aprendido. Además, todo esto debe hacerse con paciencia y en amor. No hay manera de chasquear los dedos y hacer que funcione. De hecho, todo lo contrario. Estos son procesos, son grandísimos procesos. ¿Ha sido o no ha sido, le pregunto yo a usted, un proceso para que usted se acerque hoy aquí? Porque al principio probablemente también estábamos tachando y diciendo, religiosos, Cristo no. Cristo era un hippie.
que a lo mejor hasta fumaba. ¿No es diferente ahora el Señor Jesucristo para nosotros? Jesús es Dios. Jesús es el Rey de Reyes y nosotros somos sus embajadores. Por eso, en medio de los procesos, nosotros debemos mostrar paciencia y además hacerlo con amor. Este es nuestro llamado en esta mañana. Padre Celestial, muchísimas gracias por concedernos la oportunidad de acercarnos ahora como tus hijos. Yo reconozco que en mí no hay nada bueno. Nosotros, que somos ahora tus hijos y nos hemos acercado a ti, estamos en calidad de vasijas de barro. Como no somos realmente adecuados ni valiosos por nosotros mismos, te necesitamos. Tú has decidido poner tu palabra, que es el tesoro, en nosotros. Llevar también a todos aquellos que aún lo necesitan, la palabra tuya, tu evangelio. Señor, ayúdanos a hacerlo con fidelidad, porque entendemos la responsabilidad de la cual esto reviste. Porque los embajadores sin duda son representantes y nosotros queremos ser fieles en cuanto a la representación tuya, en nuestras palabras, en nuestro carácter. Muéstranos, por favor, los huecos para poderlos tapar. Sabemos que la necesidad es latente. Haznos evidente a través de la obra del Espíritu Santo cuando nos empujas a contar lo que has hecho por nosotros, en trabajo, en la universidad, en el día a día, sea con el señor de la tienda, con las personas que están cerca a nosotros, como nuestros familiares, nuestros amigos, porque ellos necesitan oír. Es tu palabra y es el Espíritu Santo quienes llevan a cabo esa obra de convencimiento. Ayúdanos, Señor, a ser dignos representantes. En el nombre de Jesús.